Israel, antes en Uruguay, me formé en Uruguay en el Shotokan, con el sensei Manuel Alonso. En Israel seguí practicando karate, soy médico de familia, especialista en medicina familiar, en Argentina se le llama más médico clínico. Con respecto a la charla, quería centrarme en aspectos de la cuarentena obligatoria, que es uno de los problemas sociales de más impacto en el mundo entero en este momento, y cómo eso nos afecta a quienes practicamos karate. Básicamente en la charla vamos a hablar de la cuarentena y sus efectos en salud mental en general, para después centrarnos en el karate y en ideas de abordaje, de cómo enfrentar, tanto para preservar el tema de la sanidad mental, que no es tan fácil, como para preservar el nivel técnico y competitivo, y hasta de repente usar este espacio de tiempo para el perfeccionamiento. Empezando entonces sobre los efectos de la cuarentena obligatoria, yo creo que uno de los primeros elementos a tener en cuenta es la incertidumbre. Nosotros vivimos en el mundo moderno en una especie de burbuja de certidumbres, de plazo, de que vamos a cobrar el sueldo el día tanto, de que dentro de 2 semanas nos vamos de vacaciones, pero en realidad el futuro no lo sabemos. Y el problema es que si yo pienso que yo no sé si voy a volver a casa, salgo a trabajar y no sé si voy a volver, no sé si estoy sano o no estoy sano, pero así uno no puede estructurar una vida en sociedad. Entonces, tenemos una vida en sociedad en base a lo que suponemos que va a ser el futuro, y cuando de repente surge algo nuevo, diferente, que nos obliga a cambios absolutamente imprevistos, nunca nos imaginamos que nos íbamos a ver frente a la cancelación de las Olimpiadas. Nunca nos imaginamos que los musulmanes, por primera vez en 1600 años, suspendiesen la peregrinación a la Meca. Se nos mueve el piso psicológico, se nos mueve el piso de nuestra estructura psíquica. Y uno de los desafíos más grandes es adaptarnos. Esta incertidumbre además tiene muchos elementos. El primero es el impacto económico, laboral para mucha gente. El segundo es la falta de plazos. ¿Hasta cuándo y por cuánto tiempo es la incertidumbre? No se sabe, nadie sabe, me preguntan 800 veces, sí, doctor, ¿esto se termina? ¿No se termina? No lo sé yo, pero no lo sabe nadie, no lo sabe el ministro de Salud Pública de ningún país. En este momento Israel prácticamente se liberó de la cuarentena, ya no había casos, se reactivaron las clases y nos encontramos de repente con que hay un aumento del número de casos y todo el mundo se está preguntando de vuelta si vamos a tener que volver a la cuarentena. La incertidumbre de la falta de plazo es fundamental, y es fundamental, por supuesto, para todo deportista y para toda persona que practica artes marciales. Otra incertidumbre es la falta de pautas. ¿Qué tenemos que hacer y cómo? Hay una cantidad de acciones que hemos recurrido a hacerlas que no estamos muy seguros de que sean las correctas y que nos ayuden, como las máscaras, por ejemplo. Suponemos que nos están ayudando, pero no queda claro cuánto, porque no hemos tenido tiempo de hacer estudios científicos serios. Medir la fiebre. Medir la fiebre en realidad es un tema muy controvertido, porque llega tarde para una cantidad de personas que pueden estar transmitiendo el virus. Y después hay una incertidumbre de salud, o sea, cuando uno ve que hay una epidemia y que todo el tiempo hay nuevos casos y que las personas tales o cuales son de mucho riesgo, pero hay otras que sin ser de riesgo realmente la pasaron muy mal, y en algunos países se ha muerto mucha gente sin ser de riesgo, bueno, hay una incertidumbre de no me tocará a mí, no me tocará a mi familia. Todos estos factores son generadores de muchísima ansiedad. Eso fue por el tema de la incertidumbre. Está el tema del encierro. O sea, no somos bichos sociales, no estamos preparados para estar indefinidamente encerrados sin saber por cuánto tiempo.
Y el encierro implica además, con las personas que queremos, estar todo el tiempo juntos y estar mucho más expuestos a diferencias y tensiones sociales. El encierro depende mucho de nuestra situación socioeconómica y de la vivienda que tenemos. O sea, grande, yo en caso alquilo una casa muy grande con un sótano que además lo he acomodado para una especie de dojo y una zona musical, y yo creo que y el factor de que no he tenido saliendo a trabajar han sido clave. Yo veo gente alrededor que me la llamaba por teléfono y le digo, ¿y cómo estás? Y la parte, enseguida uno se entendía que la parte psicológica de la angustia del encierro era de repente el problema más grande de todos. Más incluso a veces que la preocupación de estar desocupado. Otro tema es el de la limitación de actividades activas. Tenemos proyectos, tenemos cosas que de repente, y además van a quedar en cero ilimitadamente en muchos casos porque perdimos dinero, perdimos posibilidades laborales, uno no sabe qué va a pasar en el futuro. Esto fue básicamente los efectos que la cuarentena tiene en salud mental. Hay otros efectos, por cierto, hay un aumento de la violencia intrafamiliar por el factor que ya dijimos del encierro, que es otro tema preocupante a tener en cuenta. El punto 2 sería el karate, y cómo el karate nos va a permitir abordar esto desde mi punto de vista. Yo considero que el karate tiene 3 vertientes, supongo que estaremos de acuerdo. Hay una vertiente original por la que nace el karate, que es defensa personal. Hay una segunda vertiente, que es de repente la mayor o la más apreciada, la mayor causa por la que padres traen a sus hijos a aprender karate, que es la formación personal. La formación de carácter, una cantidad de características que apreciamos y que sin duda nos mantienen y nos unen en todo el mundo. Y una tercera, por supuesto, es el aspecto competitivo, que es un aspecto parcial, no es imprescindible en el karate, pero para cierta gente es muy importante, y esa gente es de repente la que más siente el impacto de ligada a limitar la... Respecto a la defensa personal, bueno, el aspecto de defensa personal me parece menos relevante. Sí podríamos decir de repente que nos vemos, no podemos contar, a menos que un hermano que practique y esté en encierro con nosotros, pero de repente la parte de la práctica de defensa personal o del karate técnico se ve limitado a practicar solos. A Quijón se ve limitado a kata en los casos en que las dimensiones del hogar lo permitan, pero digamos, la parte de defensa personal, bueno, se ve la formación, pero es de repente la menos relevante. En la parte competitiva, uno de los principales aspectos es que en la mentalidad del deportista no se venga bajo la motivación para mantener estado físico. Estado físico de resistencia, estado físico de velocidad. Entonces tenemos que, aquellos que forman competidores de karate van a tener que buscar no solamente cómo mantenerse en actividad, sino además específicamente para kumite, para kata, cómo hacer para no perder capacidades técnicas. El riesgo de aumento de lesiones, no solamente porque, bueno, estamos haciendo entrenamiento por vía Zoom, estamos haciendo entrenamiento en una coordinación adecuada, sin un seguimiento adecuado,
sino porque además en algún momento va a haber una vuelta, y esa vuelta a mí me asusta mucho en todos los deportes por la cantidad de lesiones. Un ejemplo, hasta ahora de los pocos lugares que han vuelto a la actividad deportiva sin público fue la Bundesliga, el fútbol alemán, y tuvieron 14 lesionados en la primera fecha. Estoy seguro que si proponemos en un par de meses empieza a abrirse y se propone una nueva fecha de un campeonato de karate, vamos a tener una cantidad enorme de lesionados también. Y otro tema es que tampoco acá tenemos pautas claras porque, como esto nos sorprende a todos, no, digamos, no hay unas pautas claras de cómo recomendarle al deportista mantener el estado físico en su hogar encerrado. Que además, por supuesto, qué cosas tiene el deportista y qué cosas no. O sea, los jugadores del Barcelona pueden acomodarse en su casa a una sala de musculación, pero la mayoría de nuestros, o prácticamente todos nuestros competidores de karate son personas que lo hacen de manera totalmente voluntaria y con recursos mucho más limitados. Con respecto a la tercera parte, que sería el karate como formación personal, yo creo que acá está la parte más interesante, la parte de desafío. El rol del sensei en mantener la formación, mantener el contacto con los estudiantes y generar el vínculo entre perdón porque tuve acá un pequeño corte, entre las herramientas que el karate nos enseña y cómo lidiar con, digamos, todos estos desafíos de salud mental de la pandemia. Con respecto a abordar la pandemia y el encierro, algunas pautas que habíamos sugerido en algún momento, no ya relacionadas con karate, sino en general, desde videos que habíamos hecho con la comunidad uruguaya aquí en Israel. Voy a nombrar 5 aspectos y después los vamos a llevar al karate y nos vamos a dar cuenta su aporte. El primero es mantener una rutina flexible, variada, agradable, pero una rutina al fin. Las personas que hasta ahora trabajaban y de repente no están trabajando, las personas que sienten que de repente no tienen nada que hacer y se quedan todo el día en la cama y de repente se quedan mirando Netflix hasta las 6 de la mañana. En algún momento la sensación de estar perdido en el aire y estar perdiendo el tiempo además, impacta anímicamente la sensación de que uno no es significativo en lo que uno esté haciendo. Todos tenemos una cantidad de proyectos, todos tenemos una cantidad de ideas que no hacemos porque la rutina no nos lo permite, y bueno, este es el momento de repente de buscar aquellas cosas que siempre quisimos hacer. Yo creo que hay que tener una rutina, yo creo que aunque uno no tenga una razón clara para levantarse de mañana porque esté desocupado, tiene que levantarse, bañarse, vestirse y bueno, ya se encontrarán las tareas. Segundo, la actividad física. Se haga o no se haga karate, me parece fundamental que haya un cierto grado de actividad física, porque si no uno todo el día en la casa, el daño anímico es mucho mayor. Tercero, habíamos sugerido en ese momento pensar en hobbies, en actividades que nos gustan, que siempre quisimos hacer y no pudimos. Y además pensar en algún proyecto a largo plazo. Esto también lo podemos vincular con el tema de karate. Incluso si somos competidores de karate, incluso si estamos dedicados a ciertas cosas, hay otras cosas que nunca vimos katas de otros estilos. Nunca vimos, hay cantidad de videos de bunkai de kata que vimos de reojo, nos gustaría entrenarlos, nos gustaría pensarlos, mirarlos de vuelta. Hay cantidad de cosas que nos gustaría mejorar un poco en el karate y que, bueno, podemos plantearnos como un proyecto, decir, bueno, voy a utilizar estas semanas para trabajar y fortalecer las posiciones,
o si tengo una bolsa para pegarle a bolsa y mejorar un poco la técnica de Suki o mejorar un poco las técnicas de Gary. Y por último, el contacto. Los humanos no somos seres individuales, somos seres sociales. Es importantísimo este tipo de actividades, es importantísimo este tipo de reuniones porque nos mantienen un poco vinculados más allá de no poder estarlo físicamente. Creo que estos 5 puntos de abordaje para el problema de salud mental en la cuarentena aplicados al karate tienen total relevancia. Y bueno, yo en lo personal lo hice y además fue muy placentero porque lo hice con mis hijos. Mis hijos están entrando en la adolescencia y uno piensa que cada vez más sus actividades son con amigos, no sé cuántas veces más voy a tener la oportunidad de tener espacios con ellos juntos. Y realmente lo disfruté mucho. Otra parte hice el kata solo, pero bueno, a veces las limitaciones de espacio para el kata son grandes. El punto que nos quedaba por abordar es el de cuáles son los valores de karate que tenemos como sensei que recordarles a nuestros estudiantes y cuál es su relevancia en este momento en algo que parece tan distinto, digamos, uno supone que las armas, los elementos que el karate nos enseña para luchar contra un virus no tienen lugar. Pero no es así, porque los valores de karate son universales. Primero, la actitud de humildad y la actitud de respeto a las normas. Digamos, se nos enseña y se trabaja a diario una forma de conducta adentro del dojo que yo creo que nos van a servir particularmente en un momento en que las normas de lo que está prohibido y lo que está permitido cambian totalmente. Donde de repente, y además van cambiando día a día. De repente se puede estar juntos hasta 10 personas, de repente no se puede salir a la calle, de repente se puede salir con mascarilla, de repente se mide la fiebre en los supermercados y tienen que venir cada 10 personas. Las normas son muy cambiantes, la capacidad de adaptarse a las normas con respeto, con entendimiento por aquellas personas que tienen que tomar difíciles decisiones, nos da. La adaptación a dar lo mejor de uno en cualquier situación y terreno. De repente yo hoy tengo que entrenar en un espacio de 4 metros cuadrados, de repente yo hoy tengo que entrenar sin mis compañeros de kumite, y la actitud correcta frente a eso no es venirme abajo, no es enojarme, no es decir, no, para hacer esto así no hago nada, no es tampoco decir, lo hago más o menos, igual el sensei no me está mirando. La actitud de karate es querer ser de todas maneras mejor cada día, es de todas maneras poner el máximo empeño en mantener la parte física, poner el máximo empeño en mantener las cualidades de velocidad de reacción, de buscar ejercicios de donde se pueda, de trabajar como se pueda y mantener la motivación dentro de uno. Y bueno, me quedaría un aspecto fundamental. Es difícil concentrarse en la casa, ¿no? De repente si uno tiene hijos o familia, o que hacerlo en un dojo donde todos estamos haciendo karate. Es parte del mismo desafío. Uno tiene que explicarle a los alumnos que aprender a concentrarse, aprender a sobreponerse a las limitaciones y dar lo mejor de uno y tratar de crecer es en sí la esencia del karate, mucho más que cualquier técnica, que Suki o que Maegeri. Y bueno, en principio esto era lo que yo tenía para compartir con ustedes. No sé, porque bueno, tuve un temita acá que se me apagó la computadora, no sé si me pasé de hora o si me quedé corto de hora, Gabriel. De todas maneras, me parece que estamos bien de hora. Bueno, estoy escuchando de ustedes con todo gusto. Bueno, muchísimas Una vez más, gracias. gracias Sensei Pimentel y gracias Gabriel por la oportunidad.
al contrario, Sensei Alén, para nosotros es un gustazo. Los invitamos en todo caso a poder realizar preguntas, opiniones, participaciones. Este es un espacio de karate virtual abierto, en el cual, como decíamos, invitamos a personalidades de las diversas áreas para poder compartir puntos de vista e integrarnos en libertad. En ese sentido, quien lo desee hablar puede o levantar la mano cerca de la cara para que lo pueda ver, y de alguna manera les voy, si están de acuerdo, habilitando la palabra, o bien en la botonera inferior al zoom de vuestra pantalla tiene una opción que dice reacciones, y se puede poner una manito así, también si lo desean, como ven en mi imagen, para poder, en todo caso, participar, si les parece bien, de modo ordenado. En todo caso, Sensei Pimentel, por favor, si está de acuerdo en comenzar, le habilito el micrófono desde acá. Nos gustaría, en todo caso, conocer su perspectiva. Ahí está. ¿Ahora sí? ¿Ahora me escuchas? Bueno, Sí. Ya Sensei Alén ha sido por los pasados. Y estamos eternamente agradecidos, dado que esta es nuestra primera experiencia en Zoom a nivel de grupo. A todos los participantes les pido las mil disculpas por los inconvenientes técnicos, dado que Gabriel está haciendo lo imposible porque esto salga de la mejor forma. Y los desconocedores totalmente como yo de este sistema estamos aprendiendo las enseñanzas y los consejos de Gabriel a nivel experimental que ha tenido en su vida. De por sí también agradecemos que nos estamos tratando de dar a conocer y que a veces desde una situación totalmente adversa, como ese confinamiento que tenemos todos nosotros, nos ha llevado a conocer al maestro Alén y a contacto de además una serie de personas que queremos tratar de que nos transmitan su experiencia y tomar de ellos lo que realmente nos haga falta como sociedad. Mi primera pregunta, Sensei Alén, es la siguiente. ¿Cómo fue la introducción desde tu perspectiva y el acondicionamiento filosóficamente de la sociedad a esquemas, si bien rodean, si bien están dentro del clima de la paz, la armonía? ¿Cómo se adapta a la sociedad o qué es lo que requiere en porcentual la sociedad de Israel en la práctica de karate? Es decir, ¿cómo se ha acomodado? Si tenés también muchos chicos, si tenés jóvenes, si tenés adultos. Dado que el karate Ryotokan, en su esencia, es un karate que fue concebido dentro de un aparato competitivo o deportivo. Si lo has tenido que llevar a personalizarlo un poco, me gustaría que si estás en posibilidad y entendiste mi pregunta, te puedas explayar, por favor. Bueno, antes que nada, Sensei Alén, yo me formé... Sensei ¿Se Alén, escucha? disculpe la molestia. Sí, le puedo hacer un comentario, Sí. si me permite, Sensei Alén, antes de responder. Nos quedan 3 minutos para continuar esta charla y se va a cortar. Les vamos a agradecer, por favor, que sobre el mismo link al cual ingresaron, vuelvan a ingresar, poniendo la clave karate en minúscula, y volvemos a contactarnos para la segunda parte, en la cual vamos a interactuar entre todos, pudiendo de alguna manera ampliar esta oportunidad de encuentro. Entonces, repito una vez más, y ya lo dejo hablar, quedan 3 minutos, Sensei Alén, se va a cortar en 3 minutos, cuando corte no preocuparse, volver al link con el cual se ingresó, se ingresará directamente a la sala nuevamente, por 40 minutos más, ingresando la clave karate en minúscula. Disculpe, Sensei, adelante. ¿Voy contestando ahora? ¿O esperamos ya? Antes que nada, digamos, yo practico karate desde los 8 años, la mayor parte en Uruguay, o sea,
Yo llego a Israel a los 32 y recién un par de años después encuentro un dojo en formación. Digamos, mi experiencia en karate en Israel es limitada relativamente. Pero básicamente lo que yo he visto del ambiente de karate es muy, muy parecido a todo el resto del mundo, con la particularidad de que Israel es un país multicultural, con comunidades muy diferentes en idioma y en forma de vida, y que se adaptan al karate perfectamente. O sea, en los campeonatos se encuentran dojos de ciudades árabes y dojos de ciudades judías, digamos, compitiendo, preservando las mismas pautas de respeto, por supuesto, y muchas veces generándose vínculos de amistad y senseis que se conocen desde hace años y hacen actividades juntas. Hay un grupo de gente que se llama Budo for Peace, que bueno, están invitados a buscarlo en internet, que han hecho actividades de karatecas palestinos, israelíes, jordanos, creo que han llegado a Egipto también, seminarios, actividades muy interesantes. Digamos, pero luego por supuesto, dentro del área de Shotokan está la gente que sigue la línea de la JKS, de Shotokan de japonés, está la gente que sigue la línea más competitiva actual. Básicamente es igual que en todos lados, en ese sentido. No, yo creo que hasta no da mucho lugar a debate. O sea, el karateka, una vez Sensei Oliva dijo en Uruguay, lo fantástico del karate es que aparecemos dos personas vestidas con el mismo uniforme, nos saludamos exactamente lo que tenemos que hacer y tenemos un idioma en común. Básicamente, eso es lo que yo he encontrado. Discúlpeme, Sensei Alén. Sí. Entonces, repito, disculpe la molestia, Sensei Alén, se corta Sí. ahora, volvemos a ingresar con el mismo link y seguimos esta charla en apertura para intercambiar ideas. La clave es karate, la palabra karate en minúscula. Así que, disculpe Sensei que lo interrumpí, se corta, volvemos a ingresar, y agradecidos desde ya de la convocatoria de gente como veo, Sensei Bogado, gente